días, familia Fe Global, ¿cómo están? ¿Qué tal su domingo? Hoy es un domingo muy especial. El día de hoy es de suma importancia para Fe Global, para lo que Dios tiene para nosotros, para la visión y para lo que Junior y yo el día de hoy les tenemos que compartir. Hola Junior, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Buenos días, familia. Qué gusto poder estar con ustedes. Como en ocasiones lo digo, ahí estoy atrás siempre, pero qué chido hoy poder estar enfrente. Sí, yo creo que el día de hoy yo estoy bien emocionado. No sé por qué traigo un nervio, pero buen nervio, no nervio de que, ay, ¿qué vamos a hacer? No, sino un nervio, una adrenalina súper padre de lo que vamos a compartir. Lógicamente es el cierre de la serie de Rompecabezas, una serie que va a ser, está haciendo y a partir de hoy va a ser en otra dimensión, un antes y un después para nuestras vidas, para las familias, para la iglesia en sí, y qué emoción el poder entrar a esta transición. Yo lo puedo ver, Pastor Junior, como una transición. Lo puedo ver como no es como para emocionar conforme lo que vamos a compartir, sino es real, un antes y un después para Fe Global. Simplemente es bien distinta la forma en la que se está cerrando una serie. Estamos bien acostumbrados como iglesia y no tiene nada de malo, pero estamos bien acostumbrados a que los cierres sean muy explosivos. Pero no tiene nada de malo, pero muy explosivos como dentro de 2 horas. ¿Me explico? Uh-huh. Y te dan la energía para la semana, para el mes. Y definitivamente el cierre de hoy es explosivo, pero es una explosión mucho más grande. O sea, como que hoy inicia la explosión, pero va a durar de hoy hasta que ya no estemos en esta tierra. ¿Me explico? Y es que no me atrevo a decir que es la mejor serie de la historia de Fe Global, porque no es un cierre de mensaje o de serie de pensar o decir, para ver si lo hacemos. A ver si cada quien se atreve a tomar la palabra y llevarla a cabo, si no es un cierre de temporada donde todos como iglesia vamos a accionar, todos vamos a ponerla en práctica. Entonces eso es súper emocionante. Y el rompecabezas, quería enseñar el rompecabezas, pero es tu mesita hoy. Es mi mesita. No, sabes que me quedé bien a gusto así, ya no la quiero mover para mi computadora. Pero la semana pasada, Junior y iglesia, familia, la semana pasada finalizamos con 2 preguntas. La primera era, ¿qué es lo esencial espiritualmente? Estuvimos hablando de las piezas importantes las semanas anteriores, de las piezas importantes que tiene que tener nuestro rompecabezas personal, y hablamos de la importancia de la pieza padre, de la pieza madre, de la pieza hijo, y lo fundamental que es que esté sano ese espacio, o que tengamos esa reconciliación si es que aún tienen vida. Y la semana pasada cerramos con la pieza hijo y lo importante que es esto, pero cerramos con 2 preguntas, y es el día de hoy lo que vamos a aterrizar. ¿Qué es lo esencial espiritualmente? La segunda pregunta es, ¿qué estamos haciendo para crecer espiritualmente? ¿Qué estamos haciendo? Porque todos queremos ser mejores espiritualmente, todos queremos crecer, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para lograrlo? Y la intención de estas 2 preguntas es dejar el alimento líquido que podemos estar consumiendo y alimentarnos de alimento sólido. El día de hoy, Junior, le vamos a dar respuesta a estas 2 preguntas. Técnicamente, el día de hoy, el mensaje son las 2 respuestas. Eso es lo que el día de hoy nos vamos a llevar. Y digo, ya dimos mucha expectativa, pero algo que me gusta mucho y me llama mucho, capta mucho mi atención, es este proceso que vamos a iniciar como iglesia de dejar el alimento líquido. No menospreciándolo, no está mal el alimento líquido. Todos recibimos alimento líquido en algún momento de nuestra vida, pero tenemos que avanzar e ir a algo más siempre. Tenemos que buscar. Por ejemplo, yo soy una persona que hasta los 15 años me limitaba mucho en lo que comía. Comía mucho de lo que sí comía,
pero me limitaba de probar cosas nuevas. Sí. Entonces, créanme que, porque sé que a los 15 años, porque cuando empecé a estar y a salir con Andrea, fue cuando empecé a comer otras cosas. Muy mal. Sushi, cebolla y todo lo demás, todo lo que incluye Es eso. muy payaso antes de Andrea. Ajá. Y a lo que quiero llegar con esto es que una vez que descubres que hay más alimento y que hay más formas de consumir este mismo alimento, comienzas a disfrutar más la vida. Totalmente. Y como iglesia, hoy no es un momento de decir, ahora voy a batallar más para tragar el alimento sólido, o ahora me va a pesar un poco más el alimento sólido. No, simplemente ahora te vas a dar cuenta de en qué nivel estás en tu vida y qué es lo que verdaderamente necesitas. Verdaderamente, siguiendo lo que hablábamos en la serie atrás, que no es que antes estuvieras viviendo una mentira, sino que es una verdad porque es completa. Y es que como pastores en ocasiones pensábamos, y lo hablo abiertamente como familia, pensábamos y decíamos, pero es que si hay gente nueva, ¿cómo vamos a dar carne si hay gente nueva? Pero es por eso es tan importante la transición del día de hoy, porque no vamos a dejar de atender a la gente nueva. Al contrario, los bebés que lleguen a Cristo por primera vez, ahorita más adelante van a ver de qué manera los vamos a alimentar, pero es momento de que como familia y como iglesia empecemos a comer de este alimento sólido. Y es lo que Dios ha estado hablando en Fe Global, en nuestra iglesia, sobre nuestra visión de generosidad, Junior. La acción que tendremos como iglesia es lo que hablaremos en este mensaje. Ok, sí, algo de lo que yo me daba cuenta era que la iglesia, y digo, me doy cuenta porque hablo con la gente y la gente se acerca y la gente pregunta y la gente comenta y la gente tiene expectativa. Ustedes tienen expectativa y eso es muy bueno como iglesia. Y era esta pregunta de ¿qué vamos a hacer para generosidad? Y algo que me preocupaba un poco, que hoy se acaba esa duda, era que mucha gente piensa que generosidad como iglesia es directamente irte a un hospital a dar comida. Es bueno. Y lo vamos a hacer como iglesia, definitivamente. Pero no podemos llegar al acto último de la generosidad. La generosidad empieza mucho antes. Y el llegar a un hospital a dar comida es lo último de la generosidad. Pero hay todo un estilo de vida construido detrás. Entonces, así como honra fue el año pasado la visión, y honra no fue, haga lo que el pastor diga. No, fueron muchas cosas atrás que al final como acto último haces lo que el pastor dice, pero no es esa la base de la honra. Así la generosidad hoy no es ir a dar al hospital, no. Lo vamos a hacer, pero por medio de otras acciones. Y es tan importante llegar a la acción, lógicamente, pero en ocasiones sí, nos unimos el grupo, vamos a dar alimento y cada quien regresa a su casa. Perdónenme por decirlo así, pero hay personas que regresan a su casa siendo los mismos mezquinos y llevando una vida personal de cero generosidad. Entonces la acción de una iglesia no quiere decir que todos seamos generosos, sino es por eso que este año es tan importante y tan crucial, porque nos vamos a desarrollar personalmente y familiarmente en cuanto a la generosidad, no solamente como iglesia en general, sino las familias y los que conformamos las familias. Vamos a empezar a responder las preguntas. Quiero que empecemos a hablar de eso, Junior. ¿Qué es lo esencial espiritualmente? Es la primera pregunta. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que realmente nosotros tenemos que resaltar como esencial? La iglesia existe como respuesta a la necesidad espiritual que tenemos. La iglesia no es algo que hayamos nosotros, el hombre haya inventado para tener algo que hacer los domingos cuando se descansa. No. Es la respuesta a la necesidad espiritual que cada ser humano, que cada uno de nosotros tenemos. Te quiero dejar hablar, solamente quiero resaltar esto. La iglesia no es un lugar. La iglesia no está en León Guzmán 1803. La iglesia no está vacía ahorita. La iglesia no está vacía en este momento porque no hay automóviles, porque la iglesia no es un lugar. La iglesia es la unidad de las personas que tienen como fin, el mismo fin, adorar a Dios. Sí. Como estamos juntos, a mí me gusta mucho, hiciste la pregunta y ya la vieron aquí en pantalla, ¿qué es lo esencial espiritualmente? A mí me gustaría que la gente empezara a pensar, ¿qué es lo esencial espiritualmente? O sea, pueden haber muchas respuestas. Y así como lo que hablábamos con generosidad, ¿sabes que se me prendió un poco cuando me vine hacia el frente?
que pensamos que generosidad es específicamente eso. Sí, es un rasgo de ser generoso, pero la generosidad empieza antes. Cuando la gente piensa en lo esencial espiritualmente, van a pensar cosas que no son erróneas, pero siempre hay una base antes de eso. A veces la gente piensa que lo esencial espiritualmente es cerrar los ojos y abrir la boca solamente, o que lo esencial espiritualmente es abrir la Biblia y comenzar a leer. Sí es esencial, pero hay una base sólida que hace que eso tenga sentido. Y, por ejemplo, insistimos mucho en la puntualidad. Es un ejemplo. Y queremos que sean puntuales porque eso fortalece su espiritualidad. ¿Por qué? Porque por llegar temprano ya soy mejor espiritualmente. No, porque el llegar temprano desencadena otras cosas. Totalmente. Tienes un sentido completo de lo que sucedió en la experiencia y entonces comienzas a enfocarte en lo que es esencial. ¿Qué es lo esencial? Pues eso es de lo que vamos a hablar. No, y simple y sencillamente tú pones un ejemplo en llegar temprano y puedes decir, ¿a poco voy a dejar de ser espiritual? Pues alguien espiritual sabe que no le puede faltar el respeto a Dios llegar tarde a algo donde Dios está desde un inicio. Claro, y dándole forma a este cierre de serie, donde hablábamos de piezas y hablábamos de un rompecabezas, para darle mucho sentido a lo que tenemos, a lo que te estamos hablando y vamos a seguir hablando. Lo primero que hoy tienes que entender, y esto es como una revelación, es como esa parte de la película que dices, sí es cierto, tú y yo somos piezas, que en nuestra casa formamos un rompecabezas. Algo que a partir de hoy tenemos que tener visualizado, no como una metáfora, sino literalmente visualizado, es que la iglesia es un rompecabezas grande formado por rompecabezas más pequeños. Estos rompecabezas pequeños somos nosotros, aquí en casa, aquí literal en nuestra casa, que es su casa, pero avísenos como... Con mucho tiempo. Unas 2-3 semanas antes. Es broma, pero si quieren no es broma. Aquí en esta casa somos un rompecabezas. Habemos 4 personas, hay 2 gatos y un perro que no han recibido a Cristo, pero nosotros 4, mamá, papá, hermana, yo, somos un rompecabezas. Y cada domingo dejamos de ser un rompecabezas de 4 piezas. Ahora, dije una palabra muy específica porque no es cada domingo, pero cada domingo como pieza de 4 como rompecabezas de 4 piezas, nos acercamos a la iglesia y en el momento en el que decimos buenos días, somos parte de un rompecabezas más grande. Y lógicamente somos una familia y somos un rompecabezas como iglesia. Y cuando llegamos y empezamos a asistir, a veces la gente cree que es porque el pastor quiere que se vea lleno el lugar, pero no es así. Cuando yo veo que llegó fulano, sutano, mangano y veo que estamos conformados, veo un rompecabezas que digo, estamos listos para adorar a Dios, pero se ve bien raro de pronto ver el rompecabezas incompleto para empezar a adorar a Dios porque la razón principal por la que hacemos iglesia es para unirnos a adorar a Dios. Esa es la razón por la que hacemos iglesia, juntos como rompecabezas, adorar a Dios juntos. Y es como lo que tú acabas de decir, que la iglesia es un rompecabezas grande formado por rompecabezas pequeños, porque esos rompecabezas pequeños es lo que yo estuve hablando las semanas anteriores, el rompecabezas de tu hogar, el rompecabezas de tu vida. Y esos rompecabezas pequeños vienen no estoy menospreciando tu familia, pero lógicamente nosotros somos parte de un rompecabezas general, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y si la iglesia existe como respuesta a la necesidad espiritual que nosotros tenemos, y si la iglesia existe para unirnos a adorar a Dios, entonces esto es fundamental. La adoración a Dios es lo esencial espiritualmente. Primer respuesta, primer pregunta. Primer respuesta. La adoración a Dios es lo esencial espiritualmente. Aquí hay un punto, y es que definitivamente uno de los puntos más valorados, y lo tenemos que hablar con nuestra casa, uno de los puntos más valorados, uno de los momentos más valorados de la iglesia es cuando se comparte el mensaje. O sea, el momento de la prédica es como el momento sagrado. Incluso a mí me daba risa que donde yo donde yo nací como cristiano, se puede decir, no podías traer cosas en la cabeza durante el mensaje. Me acuerdo que como niño me hacían quitarme la cabeza, la gorra. Y no digo dónde porque fue en la escuela. Cuando traía gorra los viernes de ropa libre, pero durante la alabanza sí.
Entonces era como, hay que tener respeto al mensaje, pero cuando está la música puede ser el loquillo que quiera hacer, ¿no? Se me hace que en la música, cuando está la adoración, Dios está echando un café y lo ya va a hablar el Ya va a hablar el Señor. Ahora sí, aquí, exacto. Entonces, este solamente es un ejemplo de cómo le damos un nivel de importancia a la palabra de Dios, y demuestra está, sin tirar piedras a toda la comunidad, a toda nuestra familia que está conectada, de prueba está que la gente suspira cuando llega tarde y ve que todavía está la alabanza. Todavía no empieza el pastor. Exacto, sí, exacto. Como si no me perdí lo más importante. Ahora, hoy no vamos a hablar de puntualidad. No es el tema, pero sí es importante que nos demos cuenta que, aunque sí es base. Pero llegue temprano. Sí, llegue temprano. Es base el momento del mensaje. No deja de ser una expresión de adoración a Dios. A veces no alcanzamos a dimensionar que adoración no es solo una cuestión que nosotros damos a Dios, sino que en medio de la adoración abrimos una compuerta de lo que Dios da a nosotros. Entonces, en este sentido, por ejemplo, en un domingo, comienza el momento de adoración, y lo que nosotros estamos haciendo al abrir nuestros labios, levantar nuestras manos, expresar con nuestro cuerpo, dar un grito, lo que estamos haciendo es preparar el terreno en nuestra vida para el mensaje que Dios nos va a entregar. Porque el momento del mensaje no es excluyente de la adoración. Esto quiere decir que si yo escucho mensaje, pero no preparé mi corazón antes, no preparé el terreno, realmente lo que abarque en el mensaje no va a ser la misma cantidad de información que la persona que preparó. Es que siempre se ha pensado que la adoración solamente es para bendecir el nombre de Dios. Se piensa que en la adoración solamente eso es para Dios, o sea, yo no me estoy perdiendo de nada si no llego a la adoración, que Dios es lo más importante, no me malentiendas, pero también la adoración es crucial para nuestra vida, o sea, todo lo que hacemos en nuestra vida debe tener el enfoque de adorar a Dios. No solamente cuando hay música adoramos a Dios, pero si no adoramos a Dios cuando hay música. Sí. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros el que nosotros veamos la adoración a Dios en todo lo que nosotros hacemos? Entonces, ¿por qué se vuelve tan importante la iglesia? Podríamos pensar que puedo adorar a Dios en cualquier otro lado. O sea, como que, pues yo escucho música en el automóvil, yo escucho música... Aquí adoro, ¿para qué quieres que...? ¿Para qué quieres que yo vaya a adorar? Y la iglesia es tan importante, es súper mega importante el adorar a Dios en la iglesia, que esa es la respuesta a la segunda pregunta. Okay. Segunda pregunta es, ¿qué estamos haciendo para crecer espiritualmente? Si bien, como mencionas, a la iglesia vamos a adorar a Dios. Adorar a Dios es lo esencial en nuestra espiritualidad. Pero sí, puedo adorar a Dios en cualquier momento, puedo adorar a Dios en mi casa, pero ¿por qué la iglesia toma tanta fuerza, tanto sentido? Pues bueno, porque la iglesia es lo que estamos haciendo para crecer espiritualmente. Ya conocemos qué es lo esencial. Lo esencial espiritualmente es la adoración. Pero para crecer en nuestra espiritualidad, lo que vamos a hacer es una palabra que tiene que ver con los rompecabezas. Para crecer espiritualmente, vamos a unirnos. Yes. Vamos a unirnos como iglesia, vamos a unirnos como familia, vamos a unirnos como personas, vamos a unir nuestro rompecabezas. Por eso es tan crucial la palabra rompecabezas, perdóname por interrumpirte, porque es el momento en que nos unimos, en que nosotros formamos la figura visible de iglesia. Claro. O sea, lógicamente no dejamos de ser iglesia en toda la semana, pero los días domingos unimos ese rompecabezas, y por eso no son palabras para hacer sentir bonito a la gente, pero qué bonito te ves hoy, qué bonito nos vemos cuando ese lugar estamos o todos o la mayoría, o que ese lugar se ve lleno, no para que... No necesitamos de público para predicar. O sea. Los regios no me van a entender muy bien en esto, porque tienden a tener familias muy numerosas, más que en otros lados. Es como se juntan la familia Pérez Estrada y son 355 familiares. Pero resulta que en el día a día se sienten solos y en medio de los problemas no hay nadie. Pero llega Navidad, llega la posada navideña y resulta que hay muchos, y ese día hay mucho amor y cuentas conmigo y qué bueno que te vi. Pero en el resto del año, ¿dónde están los 365 Pérez Estrada que hay? Espero que no haya ningún Pérez Estrada. Traté de decir la combinación que menos se da en Fe Global.
Entonces, de nada sirve saber que tienes mucha familia si visiblemente no estás en constante comunicación con tu familia. Aquí no estoy en contra de las familias grandes, estoy en contra de la incomunicación y de la falta de protección como familia. Como iglesia es necesario que tengamos muy visible y muy palpable el paisaje completo del rompecabezas que juntos formamos. Yo sé cuáles son mis debilidades, pero cuando veo el rompecabezas que somos como familia, digo, en esto que yo fallo, ellos me fortalecen. Sí. Y como iglesia tenemos que llegar al mismo punto. Como casa, estas son nuestras debilidades, pero en el rompecabezas completo, ellos me complementan. Como iglesia tenemos que llegar a Entonces, es fundamental lo que voy a decir, inclusive quiero que me veas a la cara, por favor, para lo que te voy a decir. Para crecer espiritualmente, vamos a unirnos. Para crecer como iglesia espiritualmente, por favor, no me malentiendas. Ahorita estoy hablando de crecimiento espiritual, no estoy hablando de crecimiento en número, no estoy hablando de pasar de ser del número que somos y multiplicarnos, no, estoy hablando crecimiento espiritual. Y para crecer espiritualmente, vamos a unirnos. Pastor, ¿me estás diciendo que no estamos unidos? Entonces, ten por favor paciencia para cómo vamos a cerrar el día de hoy este mensaje, esta charla. Vamos a unir nuestros rompecabezas a otros rompecabezas para formar uno más grande. Más grande no significa en número. Más grande significa más fuerte. Más grande significa más bendecido. Tener un rompecabezas estable y firme espiritualmente. Más grande no quiere decir más número. Quiere decir más fortaleza. No es número. Es fortaleza. La adoración a Dios es lo esencial espiritualmente. Pero para crecer ese lado espiritual, necesitamos estar unidos a otros. Solo no podemos. Definitivamente no. Iglesia, esto quiere decir pasar de alimento líquido a sólido. Es bien interesante porque cuando hablamos de alimento sólido, mucha gente puede pensar que alimento sólido, van a empezar a hablar del trono de Cristo, de cómo funciona, de dónde está específicamente sentado Jesús al lado del Padre. Y caemos en ese error, pensar que alimento sólido es teología profunda, de teología, una cuestión de dogmas o teología fundamental. No. Pasar a alimento sólido es entender que debemos estar unidos. Porque en la unidad de las personas, los problemas que son de otros también se vuelven míos. Y no porque, entonces yo no voy a solucionar sus problemas. No, vas a orar por sus problemas como si fueran tuyos. Totalmente. Y vas a celebrar tus victorias como si fueran tuyas. Entonces comienzas a pasar a un nivel de madurez que es lo que vivieron las personas. Jesucristo está en esta tierra. Jesucristo va al cielo con el Padre. Nos deja su Espíritu Santo. Y cuando comienzan las primeras comunidades a reunirse, la cuestión de pasar de alimento líquido a sólido, la razón por la que estas cartas son escritas y son dadas a este pueblo y a estas comunidades y nos llegan a nosotros como obra del Espíritu Santo, quiere decir esto. Las comunidades no entendían por qué de yo estar bien solo, ahora tenía que estar mal con los demás. Y lo que los apóstoles nos externan no es que vayas a estar mal con los demás, es que vas a vivir las victorias que los demás vivan, es que vas a vivir las bendiciones que los demás vivan. Esto es pasar de un alimento líquido a sólido. Lo que se estaba externando en la carta cuando se habla, pasen de alimento líquido, tienen que comer alimento sólido, se estaba hablando de una madurez espiritual. Y esta inmadurez espiritual quería decir, ustedes no se están preocupando por los otros. Si ustedes estuvieran preocupando por los otros, ya serían maestros, decía la carta. Ustedes ya deberían de ser maestros, pero lo que les entra por un oído les sale por el otro. ¿Por qué deberían de ser maestros? Porque habría que enseñarles a otros, habría que estar unidos con los otros. Entonces, como no les estás enseñando a los otros, ni siquiera tú puedes, eso quiere decir que sigues comiendo alimento líquido. Hoy, al hablar de unirnos, estamos hablando de comenzar con el alimento sólido. No, y es precisamente, mira, esto es tan importante y tan fundamental, porque alguien pudiera decir, ¿y qué pasa con los que tienen poco en fe global, que tienen semanas? Van a seguir recibiendo ese alimento que ellos necesitan. Pero yo nunca he visto a un niño preocuparse por un adulto. Pero sí he visto, pero los adultos nos preocupamos por los niños.
Entonces, tanto las familias, las personas que tienen poco tiempo en Fe Global, nosotros que ya estamos maduros espiritualmente, que ya tenemos que estar comiendo carne, nos vamos a preocupar por ellos, vamos a orar por ellos. A lo mejor los que están por llegar a Fe Global, los que vamos a alcanzar, no se van a preocupar por nosotros. Lógicamente, ¿qué niño se preocupa por un adulto? Pero nosotros que estamos firmes y maduros y que nos vamos a unir espiritualmente, sí nos vamos a preocupar por ellos, sí vamos a orar por ellos, sí vamos a tener ese sentido de preocupación por ellos, y es ahí donde vamos nosotros a afirmar a las personas en ese amor, en esa compasión y en eso que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Entonces, quiero responder estas dos preguntas juntas para entrar a lo que y poder transicionar, Junior. ¿Qué es lo esencial espiritualmente? La adoración a Dios. La segunda pregunta es, ¿qué estamos haciendo para crecer espiritualmente? Unirnos a otros. Una respuesta completa que abarca estas dos preguntas en la siguiente. Compartan. La adoración a Dios es esencial a nuestra vida, pero unidos a otros podemos llevar nuestra vida a otro nivel. Sí, Señor. O sea, ya sabemos qué es lo esencial, adorar a Dios. Ya sabemos qué nos hace crecer espiritualmente, unirnos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Unirnos a adorar a Dios. Si nos unimos a adorar a Dios, nuestra vida va a llegar a otro nivel. Déjamelo ahí un ratito porque quiero que les haga clic esto. Necesito que le tomes screenshot, que le tomes fotografía, porque esto es fundamental para entrar y transicionar y para unos minutitos más platicar y anunciar lo que tenemos que anunciar. Hoy a mí me interesa mucho dejar algo muy claro, y es que muchas veces podemos tomar los mensajes que se nos comparten y lo primero que hacemos es llevarlos. Por ejemplo, están hablando de perdón, llevo este mensaje a mi situación en mi casa, llevo este mensaje a mi situación en mi trabajo, llevo este mensaje a mi situación con mis amigos, con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, qué sé yo, llevo este mensaje a estas luchas que yo tengo. El día de hoy el mensaje que estamos hablando es para todos tomarlo y llevarlo a nuestra iglesia. Y el día de hoy avanzamos y damos un paso en nuestra madurez, y el mensaje que a partir de hoy se va a compartir siempre ha sido el mismo, pero a partir de hoy vamos a ser muy claros en algo. Si nuestra iglesia crece, nuestra vida crece. Si mi iglesia va bien, mi trabajo va bien. Ahora, esto no es una cuestión... Cuando hablo de crecimiento, no estoy hablando de si mi iglesia tiene 3,000 personas, entonces ahora mi trabajo va a estar bien. No. Estoy hablando de crecimiento espiritual. Si yo crezco en mi casa, en mi iglesia Fe Global, en mi casa voy a estar bien. Si yo crezco en mi casa, mi familia va a estar bien. Hoy es un paso de madurez a entender que todo empieza en la casa de Dios. Es que siempre se ha pensado como que voy a ir a la iglesia a hacerle un favor a la iglesia. Siempre se ha pensado, o mucha gente cree esto, pero no lo quiero generalizar. Ahí cometí un error. Pero mucha gente cree como que voy a ir como para hacerle un favor a Dios o para que no se vea solo. No. Es que al nosotros estar unidos, llevamos nuestra vida espiritual, nuestra vida, no la vida de alguien más. Preocuparnos por nuestra vida espiritual es estar unidos a otros. Es estar haciendo iglesia, es estar llevando a cabo la visión, es estar desarrollándonos, sirviendo, desarrollarnos, llevar a nuestra familia a un nivel de servicio, porque eso nos lleva nuestra propia vida, no la vida de otros. Lógicamente, el hacer iglesia es para bendecir a otros, para alcanzar personas, pero yo quiero centrarnos en este momento a que la adoración a Dios es tan esencial en nuestra vida, y que al unirnos a otros, que son las dos respuestas, llevamos nuestra propia vida y la vida de nuestra familia a otro nivel. Sí, claro, hay algo, ya lo hablaremos en alguna serie más adelante, pero el momento en el que entendemos la importancia de alimentar nuestro espíritu, nuestra vida no vuelve a ser la misma, porque nuestro espíritu está en el centro. Nuestro espíritu empuja nuestras emociones, nuestro espíritu empuja nuestro carácter, nuestro espíritu empuja nuestra propia lógica o inteligencia. En el espíritu está la solución a todo, porque nuestro espíritu se conecta con el espíritu de Dios. Muchas veces tú no sabes qué es lo que necesitas, pero el espíritu de Dios lo sabe.
Y si estás fuerte en tu espíritu, aunque no sepas lo que necesitas, tu espíritu sí sabe, porque tu espíritu está conectado con el de Dios. Y eso hace que haya sanidad interior en tu vida por medio de Dios. Y a eso es a lo que le llamamos milagros. Muchas veces estamos buscando milagros cuando lo único que tenemos que hacer es fortalecer nuestro espíritu, y en esa fortaleza el milagro se encuentra con nosotros. Me encantó lo que dijiste, la palabra clave conexión, porque por ejemplo ahorita una de las preguntas generales que puede tener la familia Fe Global es, bueno, y ahorita que no estamos presencialmente, ¿qué ocurre o qué pasa? ¿No está ocurriendo esto? Claro que está ocurriendo. Es por eso que yo grabé un video en la semana y fue en de ayer y dije, todos hay que estar al mismo tiempo conectados para esto que estamos hablando y para la noticia que voy a dar ahorita, porque el estar al mismo tiempo, aunque no estemos presencial, lógicamente, a mí me urge estar presencialmente, me hace falta ese calor, nos hace falta estar unidos presencialmente, pero ahorita estamos unidos por una plataforma y Dios nos está hablando al mismo tiempo. A todos, es una unidad espiritual, no es nada espiritualoide lo que estoy diciendo, no es nada rabachanda, no, es una realidad. Creo que también en la cuestión de desarrollarnos y comer alimento sólido, creo que nos vamos a quitar todo prejuicio de lo que otros puedan decir o es que nos vamos a ver religiosos. No, es una realidad, estamos conectados espiritualmente, estamos siendo impactados, nuestros espíritus están siendo tocados al mismo tiempo. A ver, pastor, y si yo lo veo más tarde o mañana, ¿hay alguna diferencia? Dios te toca y Dios te habla, pero no hay como estar en este momento todos unidos. Simplemente el simple hecho de que estamos ya vamos a pasar a un punto muy importante del mensaje. Si tú esto lo estás viendo, no tienes, pues ya que verdad ya lo estás viendo tarde. No lo quites. No lo quites, pero al finalizar se va a hacer un llamado. Y simplemente tú ya recibiste el llamado 3-4 días después. Claro. Y el llamado de hoy es distinto al que se recibió la semana pasada. Y durante 4 días la iglesia caminó ya con una pieza de paternidad, maternidad o como dijo Sana. Y tú duraste 4 días más caminando con esa pieza rota, Totalmente. con esa pieza cojeando. Y luego de repente sube un post la iglesia o en la oración. Ves a la oración a todos muy tranquilos y hasta agarras coraje. Mira, ellos porque están muy bien, ellos porque están muy normales. No, ellos porque están conectados. Y aunque las cosas no están muy bien, ellos están bien. Sin exagerarte, yo creo que segura, para no exagerar, 2 veces durante la pandemia me llegó a suceder que me llamaban para pedirme consejería o para pedirme algo. ¿Y sabes cuál fue mi respuesta? Y tú lo sabes. No voy a decir nombres. Ve lo que hablé este domingo. No hace 3 semanas. ¿Viste la experiencia el domingo o no? Vean el domingo. Me habló el martes o el miércoles para preguntarme algo que no estuvo en sintonía. O sea, también como pastor es frustrante y después uno de ellos me dijo, pastor, gracias, sí es verdad. Porque es tan importante estar en sintonía. Pero esta parte se vive desde la expectativa de, a la iglesia voy a escuchar palabra. No, a la iglesia voy a adorar a Dios. Cuando entiendes que a la iglesia vas a adorar a Dios, entiendes que lo importante para que tu vida esté bien es adorarlo, independientemente de lo que escuche. Si yo lo adoro, entonces voy a escuchar lo que necesito. Entonces, gente, si ustedes están mal en medio de la semana, adoren a Dios. Ahora, acérquense a nosotros. Pero ¿sabes qué nos vamos a motivar a hacer? Adorar a Dios. Cuando tú me marcas y me pides oración por ti, ¿qué hago? Te guío en adoración a Dios. Te estoy dirigiendo en una oración a ti. Estamos adorando a Dios. Entonces, todo en nuestra vida comienza a girar en torno a adorar a Dios. Como iglesia, vamos como Fe Global, vamos a comenzar a unirnos. Ya estamos unidos. Me llama mucho la atención esto, Pastor Junior, porque a veces se nos olvida que estamos en tiempos de gracia, se nos olvida que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, y te voy a decir por qué. Porque traemos, no estoy en contra de eso, quiero orar por ti, pero a veces traemos la necesidad al pastor. Eso sucedía el pueblo con Moisés. El pueblo iba y le daba las necesidades a Moisés porque Moisés se tenía que conectar con el Señor. Ya no estamos en tiempos de ley, estamos en tiempo de gracia, donde tenemos acceso directo a Jesucristo.
en donde nosotros podemos pedirle directamente a Él. El pueblo no lo podía hacer, tenía que ir a Moisés y Moisés ir al Señor, pero nosotros, o con Josué, cuando Moisés ya no estaba, pero nosotros no. Nosotros tenemos acceso directo con el Señor. Es por eso tan importante el entender el sentido de la adoración, que estamos conectados directamente con Dios. Tenemos ese acceso directo que a veces no valoramos. Y es por eso que en Fe Global, pastor, vamos a iniciar un proceso de unidad. En la unidad de Dios pasan 3 cosas. Crecemos, avanzamos y multiplicamos. Otra vez. Crecemos, avanzamos y multiplicamos. Fíjense bien, porque cuando hablamos de crecer, lo primero que pensamos es cantidad de personas. Pero hoy crecer no significa ser más personas. Hoy crecer significa nosotros como personas tener más altura. Esto no es para hacer sentir mal a los que no son tan altos. Yo no soy muy alto, pero estoy arriba del promedio. ¿Qué hablan, Marina? Estoy arriba del promedio. Pero este momento cuando estás en la niñez, estás empezando en la pubertad, que te estás estirando, se siente bien. Se siente bien un día decir, mira, ya estoy más alto que tú. Y no por una cuestión ahora espiritualmente de que vayamos a presumirle a otro, pero cuando yo estoy más alto... Los pantalones ya me quedaron más chicos. Pero los problemas ya que me quedaron más chicos. Exactamente. Ya no lo veo como antes. En el momento en el que yo fui más alto que mi mamá, la novedad era que yo alcanzaba los lugares que ella no, y ahora yo le podía ser de ayuda a ella. ¿Me explico? No es una cuestión de presumidera, es una cuestión de que ahora yo te puedo ayudar a ti. Entonces, en nuestra unidad, crecemos. Crecer es tener la altura adecuada. Avanzamos. Avanzar es tener la posición correcta en nuestra vida. Y por último, nos multiplicamos. Que multiplicarnos es solo el propósito. ¿El propósito de qué? De crecer y de avanzar. Entonces, lo que vamos a hacer en Fe Global, a partir de hoy, es crecer para tener la altura que Dios quiere que tenemos ya a estas alturas de nuestra vida. Avanzar es tener la posición correcta, porque estando en la posición correcta, podemos tanto nosotros ser bendecidos como bendecir a otros y multiplicarnos en el cumplir el propósito personal, familiar y como iglesia. Crecer, avanzar y multiplicarnos. Este proceso de unidad lo vamos a llevar a cabo por medio de algo. Es el momento de compartirlo, de anunciarlo. Estoy muy emocionado. Yo no sé, Junior, yo tenía mucho tiempo, Pastor Junior, tenía mucho tiempo. Yo creo desde que arrancó Fe Global de no sentirme tan ansioso y nervioso por algo. Y creo que tú estás igual porque me llamó mucho. Y eso que hemos pasado cada proceso con la iglesia. Oye, me llama mucho la atención porque antes de que empezara la experiencia, antes de que arrancara el reloj, dijiste, uy, qué nervios, algo así. Yo soy bien sereno en esos momentos. Yo dije, pero nervios, ¿por qué? No sabes lo que vamos a hablar o qué. Pero yo siento esa adrenalina y ese nervio porque yo creo que esto es el camino que hemos recorrido. Llegamos hasta este momento, hasta este lugar. Creo que hemos crecido a la altura que Dios quiere para llegar a este punto. Creo que hemos avanzado a la posición correcta para hacerlo y creo que nos hemos multiplicado para poder cumplir ese propósito. Y este crecimiento lo vamos a llevar a cabo por medio de grupos en casa. Llegó el momento, llegó la hora, grupos en casa. Y quiero aclarar algo. Espero y estén emocionados igual que yo. Y ahorita quiero hablar de los tapujos y de las cosas que pueden haber en nuestra mente, de lo que tú puedas pensar. No es momento por lo que está ocurriendo, no. Creo que tenemos que quitarnos. Si me pueden dejar ahí grupos en casa, déjenmelo un buen ratote, porque... Para que el que vaya entrando diga, hijo de qué me perdí. Exacto. Creo que... sí, todo lo que está ocurriendo han sido... ataques muy fuertes para la iglesia en general y para Fe Global. Lo hablábamos esta semana, es una oposición. Es una oposición. Es una oposición. Estamos viviendo el mejor momento como iglesia y vámonos para atrás. Y luego regresamos y pues no que regresar a la mitad, pero
Unos andan por allá, otros andan por acá, unos tienen miedo, otros no, otros son más desvergonzados. ¿Sí me explico? Entonces ya estamos agarrando el ritmo y otra vez vas para atrás. Y vamos a lanzar este proyecto y vas para atrás. Lo que estamos viviendo, sí, es algo muy lamentable y se le puede llamar de muchas formas, pero espiritualmente se ha levantado como una oposición a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Totalmente. Y quiero dejar en claro algo en medio de esta emoción. Mira, ¿sabes cómo me siento? Como si estuviéramos dando a luz. Bueno, yo nunca he dado a luz a un hijo, pero de emocionado, de la emoción que siento. Y tengo que aclarar esto. Grupos en casa no es un proyecto. Grupos en casa no es un proyecto de que, ¿qué hacemos en este momento? Vamos a estratégicamente. No es un proyecto. O a ver si funciona. O a ver si funciona, no. Grupos en casa es un ministerio. Quiero que por favor, familia Fe Global, pongas atención en esto. Grupos en casa es un ministerio. Es un ministerio para el cual estamos listos. Un ministerio el cual lo que yo tengo, primeramente yo fui evangelista, ese fue un ministerio y me desarrollé como evangelista. Y luego tengo el ministerio del pastorado y se desarrolló. No es un proyecto de que, voy a ser pastor en ese proyecto y no me funcionó. No. Es un ministerio. Grupos en casa. Y ya va por el apostolado el siervo. Perdón que te interrumpa. Hay algo que como iglesia tenemos que abrir. Es algo ante lo que como iglesia tenemos que abrir nuestros ojos. Y es que, te voy a poner un ejemplo. En la iglesia hay un ministerio de adoración. Y es increíble. Voy a dar nombres porque dale. los puedo dar. Pero, por ejemplo, arriba de la plataforma tenemos a un Álvaro, tenemos a una JD, a una Daniela, tenemos a un Alfredo, tenemos a un Daniel, que están en la plataforma. Ejecutando Heidi, fíjate, se me olvidó Heidi. No se me olvidó, solo que JD y Heidi me confundo, entonces ya no lo dije. Pero tenemos gente arriba de la plataforma ejecutando un ministerio visiblemente. Pero este ministerio también tengo. Es del pastorado, el ministerio del pastor, el ministerio del maestro, que son visibles. Claro. Pero a lo que quería llegar es, los tengo arriba ejecutándolo, pero Dios también los tiene atrás en la consola. Tiene a un César, a un Alexis, haciendo que suene. Y luego tiene a un Cristian en ese momento, que Cristian anda en todos lados, haciendo que se vea con las luces y funcione. Y luego la mejor parte, y esto es a la que quería llegar, y luego Dios tiene a una iglesia también sirviendo a este ministerio, abriendo sus labios. Ahora le van a agarrar sentido. Llegando a tiempo para que esté desde el comienzo. Cerrando sus ojos. Levantando sus manos. ¿A qué es a lo que quiero llegar con esto? Que un ministerio no corresponde solo a un grupo de gente, sino que a un ministerio podemos servir todos. Y aunque hay gente central en el momento, todos somos parte del ministerio. Y Grupos en Casa es un ministerio en el que vamos a funcionar todos como iglesia. Al hablar de Grupos en Casa como un ministerio, no queremos que digan, un ministerio para los que Dios llame. No, queremos que entiendan que así como existe la adoración, existe el momento del mensaje, existen los grupos en casa. Y toda la iglesia es parte de la adoración. Toda la iglesia es parte del mensaje. Sí, señor. Todos como iglesia somos parte de los grupos en casa. Sí, señor. He estado orando por desarrollo de ministerios. Los que están los lunes en el Zoom de la oración saben que he estado orando por desarrollo de ministerios cuando oramos por Fe Global. Y el momento ha llegado para desarrollar este ministerio, para ponerlo en práctica. Es un ministerio que toda la iglesia debe formar para ser iglesia, para cumplir lo que Dios nos está mandando a hacer. Porque nuestra iglesia está conformada por grupos pequeños, Junior, y nuestros grupos pequeños serán conformados por la iglesia. Es bueno también para que como iglesia sepan hacia dónde vamos y no haya tanta nube visual y esté todo despejado. Bíblicamente podemos encontrar 5 ministerios en los que somos llamados a desarrollarnos. Hoy en día no hay solo 5, hay más. Pero la base gira en torno a 5, porque puedes decir, es que está el ministerio de esto. Sí, pero se compone de este y este. Totalmente. Son 5 ministerios. Es el pastor,
es el evangelista, Profeta, es el profeta, maestro, el maestro apóstol. y el apóstol. Son 5 ministerios, pero estos 5 ministerios, la función de estos 5 ministerios desencadena todo lo demás que conocemos como iglesia. Tú ahorita dijiste, Dios me habló me llamó como evangelista, y hoy como pastor no dejas de funcionar como un evangelista porque compartes un evangelio y traes gente, y así como pastor no dejas de funcionar como maestro, pero hay un ministerio claro que sobresale de todos en ti, pero a la par estás funcionando en nosotros. Totalmente. Entonces, como iglesia, llegó un momento en que nos demos a la tarea de personalmente decir, ¿cuál es mi fortaleza? Y por medio de esta fortaleza, ¿cómo voy a servir a los otros ministerios? Yo entiendo cuáles son mis fortalezas. A mí hay unas cosas que se me dificultan, pero con mis fortalezas decido servir a esos ministerios donde se me dificulta, porque juntos nos hacemos fuertes. Y ahora, esto que decías de los grupos pequeños, es muy rico y para mí es muy delicioso darme cuenta cómo, si tú visualizas Fe Global, sí, somos una iglesia completa, pero te das cuenta cómo está conformada por grupos pequeños. Grupos pequeños. Y haríamos mucho daño en decir, es que todos tienen que estar con todos. No, espérame. Como personas no tenemos la capacidad de estar al tanto de todos. Entonces, lo que sí podemos hacer es que estés al tanto de tu grupo, estés al tanto de tu gente. Y esta unidad hace que como grupos pequeños conformemos una iglesia. O sea, ahora ser parte de la iglesia será ser parte de un grupo. Ser parte de Fe Global será ser parte de un grupo. Y ustedes no se imaginan. No quiero entrar en detalles ahorita, porque ahorita solamente lo estamos mencionando lo que ya vamos a hacer. Pero no se imaginan lo rico, lo delicioso que va a ser parte de un grupo. Y los domingos, cada domingo del año, van a ser un reflejo de lo que sucede en los grupos. Vamos a ver un ambiente diferente. Esto es una forma saludable de ver las cosas, porque muchas veces pensamos, bueno, yo pensaba, les voy a ser muy honesto, en un inicio, no de Fe Global, sino cuando se hablaba de grupos, cuando escuchaba de células, cuando escuchaba de todo esto, yo decía, o sea, lo que pasa el domingo lo discuten entre semana. Y no, lo que pasa en la semana es lo que se vive después el domingo. Totalmente. Entonces, para que una persona pueda estar al tanto de lo que está sucediendo un domingo, tuve que haber estado en un grupo en casa. O sea, tuve que haber, es como parte de una conexión. Va a ser como los partidos ida y vuelta de las semifinales o finales. Es la ida y es la vuelta, uno va con otro. Pasa que se sientan a ver el último partido de la final y dicen, ¿cómo? ¿Pero por qué si metió gol va perdiendo? Pues porque en el partido de ida le metieron 3 goles y ahora tiene que meter otros 2. Así va a ser los grupos en casa. El domingo va a ser, es que esto tiene sentido porque en el grupo en casa pasó esto. ¿Por qué están tan felices y aplaudiendo tan contentos? Porque en el grupo en casa contaron que esto. Porque todo el mundo lo está felicitando. Porque en el grupo en casa nos dimos cuenta de esto. Comienza a ser un complemento. Los grupos van a ser... Déjame mencionarlo de esta manera. En Fe Global, ahorita somos como departamentos. Te explico. Una torre de departamentos. El que vive en el piso 3, en el departamento 324, no se preocupa si ya llegó el del 325 o si ya llegó el del 323, porque son individuales los departamentos. Pero qué importante es cuando los hogares en los fraccionamientos, cada hogar, si no llegas tú, yo voy a voltear en mi casa, voy a decir, oye, no ha llegado Junior, ¿qué pasó Junior? ¿Dónde estás? Bla, 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 me preocupo por ti, ¿cómo estás? Los grupos en casa, vamos a hacer grupos, entonces vamos a darle un sentido los domingos porque no vemos a los que estuvieron en el grupo en casa, en los que estuvieron con nosotros, vamos a saber qué es lo que está pasando, qué es lo que tiene, vamos a orar por necesidades, vamos a aprender juntos, nos vamos a desarrollar espiritualmente juntos, vamos a crecer, vamos a saber qué es lo que tiene, qué es lo que le duele a fulano, sutano. Ahora, estamos hablando de un aspecto muy bueno, demasiado técnico. La parte central de los grupos, que es lo que ya iremos a desarrollar después, ya lo desarrollamos, se los vamos a mostrar. Se los vamos a presentar. Tiene que ver con este desarrollo espiritual que nos lleva a funcionar como una pieza integral. ¿Qué es esto? Y aquí es donde te robo la palabra. Tú te aventaste toda la serie, pero vengo a unir. Dale. Todo lo que el pastor habló estas últimas semanas se viene a unir a este momento.
¿Qué tiene que ver la serie Rompecabezas con los grupos en casa? Aquí va. Los grupos en casa tienen como finalidad tener en nosotros un desarrollo como piezas integrales, que es que estemos completos y poder sostenernos en este desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en los mensajes pasados se habló de una paternidad, que el tener una paternidad, una visión de paternidad saludable, nos brinda una conexión al liderazgo. Se habló de una maternidad, que el tener una visión de maternidad saludable nos acerca al consejo. Y se habló de tener una visión saludable en nuestra posición como hijos. Esto quiere decir crianza. Los grupos en casa tienen la finalidad de afilar nuestra vida en el liderazgo que recibimos, en el consejo que recibimos y en la crianza como hijos de Dios que recibimos. Lo que quiere decir es que si yo estoy conectado en el momento en el que por eso esto nos tiene, o sea, por eso esto te emociona, no sabes por qué y te emociona, porque en el momento en el que tú te conectas a un grupo en casa, tú puedes vivir confiado de que estás recibiendo liderazgo, buen consejo y una buena crianza como hijos de Dios. A esto es a lo que nos estamos Pero lo más emocionante, Junior, perdóname por interrumpirte, pero no solamente estamos recibiendo, sino que también lo estamos dando. Ok, nosotros ya lo entendimos, nosotros nos estamos desarrollando en eso, ok, pero los grupos en casa es también para nosotros darlo, para nosotros compartirlo, para llevar a las personas que nosotros amamos a que reciban, a que reciban ese liderazgo, a que reciban ese consejo, a que reciban esa crianza por parte de Dios y por parte de la iglesia. Entonces, nosotros somos líderes, somos portadores de ese consejo y nosotros lo podemos dar, nosotros lo podemos compartir, y eso es algo que a mí me emociona muchísimo porque por todos estos 5 años hemos estado hablando de tú puedes ser de bendición y tú vas a ser de bendición, y en ocasiones se puede decir, bueno, ¿cómo soy de bendición? ¿Cómo puedo compartir la palabra? Bueno, pues aquí llegamos a este punto crucial que por medio de los grupos en casa, tú puedes ser de bendición, tú puedes poner tu hogar, tú puedes ser un anfitrión, tú puedes compartir y tú puedes también ser de bendición a los demás. Muchas veces como iglesia estamos buscando, digo como iglesia porque todos hemos estado en esa posición de visualizarse, de decir, oye, Dios hizo esto conmigo esta semana, y te visualizas el domingo y dices, esto lo podría compartir, esto lo podría hablar. Si la gente llegó ese momento de dar de lo mucho que se nos ha dado. Llegó ese momento de que como iglesia tomemos la responsabilidad de levantar personas, de dar consejo, de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y la mejor parte para mí, de las más emocionantes de los grupos en casa, es hacerle saber a nuestra iglesia que no están solos, que vamos a ir juntos avanzando en este proceso. Hay cosas que nos dan miedo, te voy a ser honesto. Cuando yo comencé a compartir palabra de Dios desde una plataforma, mi mayor miedo era cómo voy a ministrar a las personas. ¿Y qué tuve que hacer? Rodearme de las personas correctas y comenzar a hacer preguntas y no tener miedo del qué dirán. Así como te hago preguntas a ti, tengo mis amigos a los que son parte también de este proceso y, oye, ¿qué sientes cuando esto? ¿Qué sientes cuando esto? ¿Cómo haces esto? Y crecemos y avanzamos juntos. Y el crecimiento o el desarrollo que he tenido en algún aspecto de mi vida siempre ha sido porque he tenido la valentía de tomar a alguien de la mano y decir, vamos a caminar. Vamos, exacto. Y aclarar, porque a lo mejor muchos tienen ese deseo. Creo que quien está conectado con Dios tiene el deseo de servir, tiene el deseo de compartir. ¿Qué limita esto, Pastor Junior? Limita ¿cómo lo hago? Me da nervios. No sé hablar en público. Quisiera hacerlo, pero no sé cómo. Bueno, lo más interesante de esto es que nosotros te vamos a guiar, nosotros te vamos a ayudar, nosotros te vamos a pastorear y liderar en ese aspecto para que sea de lo más sencillo para ti poder ser de bendición y poder compartir a los demás esto. Y quiero decir esto que es tan importante. Los grupos en casa no se van a iniciar esta semana, pero el trabajo sí. El trabajo ya estamos sobre la marcha. El trabajo ya se inició. Bueno, ya se inició, pero estoy hablando conforme los que quieran ser parte y ser de bendición. Así que yo quiero dirigirme a ti. Y si tú siempre has querido ser de bendición, si siempre has querido bendecir, si tú quieres ser anfitrión de casa, este es el momento de que puedas
materializar y puedas llevar a cabo ese deseo de poder ser de bendición. Perdón, me interrumpa. Este es un buen momento. La gente, o sea, ve qué bueno es Dios. Estás en tu casa en este momento. Es momento de que visualices ese lugar en el que estás. Y así como en este momento, por medio de esta pantalla que nos estás viendo, está llegando la palabra de Dios. Es momento de que visualices ese lugar y veas a las personas que sabes que van a estar ahí. Y te veas a ti compartiendo este mensaje de parte de Dios. Así es. No hay mejor manera. Pudimos estar en este momento en la iglesia y hubiera sido como un cerrar tus ojos e imaginar tu casa. Ahorita estás en tu casa y es momento de que lo visualices y te hagas esta pregunta. ¿Quieres ser un anfitrión? ¿Tú quieres ser un anfitrión en grupos de casa? Sé que tienes preguntas, sé que tienes dudas, hay muchas cosas que platicar, pero si este es el deseo que está en tu corazón, ponlo ahorita en los comentarios. Di, yo quiero. Nada más pon, yo quiero, si tú quieres ser un anfitrión. Pastor, pero yo no sé compartir de la palabra. Dije anfitrión, que tu casa sea una casa de bendición donde se comparta esto. O sea, empezamos por ahí. Empezamos por ser anfitrión, no que tengas que compartir. Si tú quieres ser anfitrión, pon aquí en los comentarios, yo quiero. Yo quiero. Quiero que empecemos en este paso de fe. Que tú pongas en este momento, yo quiero ser anfitrión. O por qué no decirlo, yo quiero ser quien comparte también. No, yo quiero ser quien comparte de la palabra en este grupo en casa, ponlo. Pon yo quiero en este momento. Y al finalizar este mensaje, creo que los que digan yo quiero son parte de la familia Fe Global y conocen mi WhatsApp. Al finalizar, quiero que me mandes un WhatsApp y que me digas, pastor, yo quiero ser un anfitrión, yo quiero compartir, o yo solamente quiero ser un anfitrión, pero no quiero hablar. No te preocupes de eso. Nosotros nos vamos a encargar, pero en este momento pon yo quiero. Si tienes que pensarlo, si tienes que pensarlo, si me dices, pastor, es que tengo que pensarlo, quiere decir que quieres, pero hay algo que te detiene. Solamente pon yo quiero. Y créeme que va a ser de la manera más hermosa lo que tu casa se va a convertir en casa de oración, que tu casa se convierte en una fuente de bendición. Así que pon aquí yo quiero y al finalizar este mensaje, al terminar esta transmisión, mándame un WhatsApp y ponme, pastor, yo quiero ser un anfitrión, yo quiero que mi casa sea esa fuente de bendición para esto que está sucediendo en Fe Global. Hay algo que repetimos constantemente, hay algo que han escuchado muchas veces, si no es a nosotros decir, es a alguien más, pero porque es una verdad, y es esta frase de, mi vida cambió cuando empecé a servir a Dios. Ahora, voluntarios de Fe Global, no me malentiendan, llevan, al menos lo que lleven en Fe Global, llevan sirviendo a Dios, pero cuando decimos esta frase siempre nos referimos a este momento de entrega total, de quitar nuestras limitaciones, de hacer a un lado los prejuicios, de hacer a un lado los problemas que tenemos en la vida por decir, Señor, quiero servirte. Y este es un momento, y los grupos en casa es esa llave a esa vida de la que siempre hablamos. De mi vida cambió cuando le entregué todo a Dios. No decimos esto en un sentido de, ya después hablaremos de calcular, como dice Jesús, los costos de construir una torre. No estamos hablando en ese sentido de no pensar las cosas. Estamos hablando en el sentido de decidir las cosas. De decidir hoy, decir, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Y vivir este principio que como iglesia y como líderes siempre les hemos compartido, de que tu vida no vuelve a ser la misma una vez que le entregas tu vida a Dios en el servicio. Y los grupos en casa es este momento de locura, no porque sea una locura, sino de locura hacia nuestra vida, de comenzar a vivir cosas que nunca pensamos que podían pasar con nosotros. Así es, y yo creo que llegó el tiempo, llegó el momento de comer carne, llegó el momento de crecer espiritualmente, llegó el momento de unirnos, llegó el momento de llevar nuestra iglesia Fe Global a un nivel de adoración mayor hacia Dios. Dios está listo, Dios siempre ha querido. Dios siempre ha estado presto, pero ahora nosotros nos disponemos a que Dios lo haga como Él quiere y que Dios lo haga en este tiempo. Así que, ¿tienes algo más que agregar? Porque quiero orar.
pues de manera muy técnica, solo que nuestra iglesia, nuestra casa, familia sepan que a todos los que manden este mensaje el día de hoy de yo quiero, solo que sepan que hay un plan de trabajo, hay una forma en la que vamos a iniciar este proceso y queremos abarcar la ciudad, el área metropolitana. Entonces, no digas, híjole, es que yo estoy acá. Pues por eso, qué bueno que estás allá. Me explico y vamos a hacer equipo como iglesia y estoy emocionado. Sí, no tienes que... Es que, ¿qué ofrezco? ¿Qué tengo que hacer? Di yo quiero. Nosotros nos vamos a encargar de explicarte y de llevarte a hacer las cosas con la excelencia que Dios quiere que lo hagamos. ¿Te parece si hacemos una oración por este proyecto, si lo bendecimos, si oramos para darle gracias a Dios por esta apertura, el día de hoy abrimos la puerta, estamos entrando a esta nueva etapa de crecimiento espiritual, a esta nueva etapa de unidad como iglesia? Y creo que estoy tan emocionado porque es lo que por tanto tiempo había estado esperando, que llegara este momento de desarrollar este ministerio, porque es un ministerio. En el pastorado está mi familia, en la adoración están involucradas, desde una plataforma están involucradas 4 familias, 5 familias, 6 hogares, pero este es el primer ministerio que vamos a desarrollar todos, ¿sí? Y eso es algo súper mega emocionante, y es por eso que sé que vamos a crecer personalmente, pero también sé que al desarrollarlo todos como iglesia unidos, vamos a crecer en lo que le hemos estado orando a Dios. Así que inclina tu cabeza, cierra tus ojos para que no te distraigas, y vamos a orar y vamos a bendecir este ministerio juntos. Señor, te damos gracias te damos, Señor. Es un privilegio darle la bienvenida a este ministerio en nuestra iglesia, en nuestra casa Fe Global. Señor, te doy gracias porque yo sé que este ministerio vamos a crecer personalmente, familiarmente, vamos a crecer como iglesia, vamos a llegar a la estatura que tú quieres que estemos, Señor. Vamos a llegar a la ubicación donde tú quieres que nosotros estemos para poder desarrollarnos, Señor. Te damos gracias. Pongo en tus manos todas esas personas que pusieron yo quiero. Gracias, Señor, porque su hogar será de bendición, de su hogar fluirán milagros, de su hogar, Señor, en su hogar conocerán personas a Jesús, en su hogar, en ese hogar bendecido, Señor, nos desarrollaremos personalmente, creceremos y veremos milagros, prodigios, señales, se verán matrimonios unidos, se verán familias reconciliarse. Gracias, Señor, porque sé que nos desarrollaremos espiritualmente para llegar a la estatura del varón perfecto, como dice tu palabra. Bendecimos este proyecto, bendecimos este ministerio, Señor, le damos la bienvenida a este desarrollo de ministerio. Bienvenidos grupos en casa. Gracias, Señor, por lo que tú harás en cada hogar. Los ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por esta serie Rompecabezas que sanó corazones, libertó vidas. Gracias por esta serie extraordinaria. Gracias por este mes de enero que está por concluir mañana y que estamos por experimentar el mejor tiempo. Padre, declaro un mes de febrero de bendición abundante, Señor. Y aunque, como lo dije hace un instante, no empezaremos esta semana los grupos en casa, pero sí ya el trabajo se inició. Y te damos gracias, Señor, porque sé que está bendecido este ministerio, Señor. Gracias. Bendigo cada familia. De antemano, aquellos que dijeron yo quiero y que me van a escribir por WhatsApp diciendo yo quiero. De antemano sé, Señor, que vendrá abundancia en su hogar, Señor, porque su hogar, Señor, será de bendición abundante para familias. Todo esto lo ponemos en tus manos y lo bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Yo le doy un fuerte aplauso a Dios.